Gracias. Gracias por la presentación, gracias por la paciencia y por la iniciativa. Enhorabuena, esto era tremendamente necesario para ayudar a nuestros chicos y chicas trans. Yo voy a hablar de la función ejecutiva y de la intervención en funciones ejecutivas. Para eso empezaré hablando un poquito de la atención, no podemos hablar de lo ejecutivo sin empezar con la atención. Vamos a ver qué han encontrado los estudios. Los chicos están en atención en función ejecutiva y la mayor parte de la charla será dedicada a cómo intervenir esos procesos. Como ya se habrá dicho a lo largo de las jornadas de hoy, Rourke definió el modelo de TAM con tres categorías principales del déficit, como chicos que tenían torpeza táctil y motora, pobre organización visoespacial y escasas competencias sociales. Pero además, en los últimos años se ha estado viendo que algunos de estos chicos presentan muchas dificultades atencionales y de la función ejecutiva. Vamos a centrarnos en ella ahora. Si empezamos a repasar la atención, la eurosa y la atención focalizada son los procesos más básicos del sistema atencional. Es la capacidad simplemente de estar en vigilia y saber dirigir la atención al estímulo. En los chicos TAM esto va a estar bien. Pero la atención sostenida y la atención selectiva ya es necesario hacer una valoración minuciosa. Y aquí posiblemente encontraremos alguna dificultad. La atención sostenida es la capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo en una tarea, lo que podemos decir que es la concentración, y la atención selectiva es la capacidad de inhibir los estímulos que no son relevantes en la tarea para centrarnos en los que sí. La atención alternante y dividida probablemente esté deteriorada o alterada en estos chicos. La capacidad de cambiar el foco atencional dentro de una misma tarea o estar a más de una cosa a la vez. Los estudios que se han hecho en TAM muestran que hay comorbilidad con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero solo en una pequeña muestra. En el 20% de los casos, según el primer estudio, hay otro estudio en el que señalaban una proporción parecida, un poquito discretamente menor, que decía que 3 de cada 18 chicos diagnosticados con TAM también eran diagnosticados y cumplían los criterios diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero hay que tener en cuenta que la atención es un procesamiento muy superior y que dirige otro procesamiento, otras funciones cognitivas. Por ejemplo, hay un estudio en el que se compararon a chicos de trastorno de déficit de atención con chicos del trastorno del espectro autista en el análisis que hacían de unos vídeos de competencias sociales. Y los dos grupos fracasaron y tuvieron resultados muy parecidos. Uno por la imposibilidad de interpretar lo que estaba ocurriendo, pero otro porque no habían prestado la atención necesaria. Entonces, también se han visto debilidades significativas en TAM en cuanto a la atención selectiva auditiva. Lo que hay, de cualquier forma, aunque los chicos no cumplan los criterios diagnósticos para el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, yo creo que la atención tiene que ser valorada minuciosamente y sensiblemente valorada en todos sus aspectos y es necesario intervenir en el caso de que encontremos alguna dificultad. Para hablar de la función ejecutiva, el término es relativamente reciente, lo introdujo Muriel Lezak en los años 80 aproximadamente, quien decía que es el conjunto de capacidades esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Pero ya unos años antes, Alexander Luria empezó también a decir que el hombre no es pasivo a la información que recibe, sino que crea intenciones, forma planes y programa sus acciones para conseguir un objetivo, para conseguir una meta. Antes de empezar a decir cuáles son las funciones ejecutivas, vamos a distinguir que pueden ser de naturaleza cognitiva o de naturaleza emocional o socioemocional. Pongamos el ejemplo de un publicista que quiere le contrata a un cliente para hacer una campaña publicitaria. Pues en la naturaleza cognitiva lo que tendrá que hacer es diseñar una campaña novedosa, creativa, ajustada a la demanda que le está pidiendo el cliente, que llegue en tiempo, en forma, que se ajuste al presupuesto.
Pero por el otro lado tiene que posicionarse bien en lo emocional con su cliente para tratar de convencerle y tener el tono afectivo adecuado de que su campaña es la mejor posible de entre todas las que le presenten. Además, la función ejecutiva es muy compleja porque requiere tener en cuenta tanto las consecuencias inmediatas como las consecuencias a medio y largo plazo. A veces decidimos que no queremos satisfacer una tarea ahora porque nos interesa más dejarlo o posponerlo y la recompensa será mejor en el futuro. Por todo esto, las habilidades de la función ejecutiva son muy complejas e implican generación, supervisión, regulación, ejecución y reajuste de las conductas para conseguir objetivos que son muy complejos, y conforme el niño va creciendo y nos hacemos adultos, cada vez más complejos, hasta el punto de que bueno, somos más ambiciosos, tenemos que conciliar la vida familiar, social, laboral, personal, y todo eso depende del correcto funcionamiento de nuestra función ejecutiva, si no sería caótico. La función ejecutiva depende de cada autor, que se señale que son una u otra. Yo voy a señalar que dentro de la función ejecutiva está la capacidad de planificación, secuenciación, cuáles son los pasos para llegar a una meta, el orden en determinadas circunstancias es importante, la anticipación, la capacidad de ver las cosas antes de que ocurran para no cometer más errores de los que ya cometemos, el razonamiento, la flexibilidad, la capacidad de cambiar el criterio, de no ser cabezota, de no perseverar en el error, solución de problemas, la autorregulación y el autocontrol de las emociones, la fluencia del pensamiento y de las palabras, con qué rapidez vienen las palabras a nuestra mente para que le pongamos programas motores y salgan finalmente con orden y con sentido, y la capacidad de la abstracción, de no quedarnos en lo literal, sino el ir más allá de las cosas. Y a mí me gusta hacer una diferenciación dentro de la función ejecutiva, señalar que el control cognitivo, que es de lo que depende la flexibilidad, el cambio, depende de que la atención, la memoria de trabajo y la inhibición funcionen de forma muy engranada. Si alguna de estas patas falla, no va a haber un buen control cognitivo. Hemos hablado de la atención. La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de tener activa una información porque la vamos a utilizar, porque la vamos a manejar y es necesaria. Y la inhibición, la capacidad para inhibir o controlar una respuesta que es impulsiva o automática. Si hablamos de la función ejecutiva, depende bastante de los lóbulos frontales, aunque no únicamente, ahora lo vamos a ver. Se dice que filogenéticamente los lóbulos frontales son lo último que se ha desarrollado. El humano, conforme de nuestro antepasado, desde el mono a nosotros, nuestro lóbulo frontal se ha ido convirtiendo, engrandando y convirtiéndose más grande para, bueno, finalmente tenemos unos lóbulos frontales que son casi de grandes como el resto del cerebro, como los otros 3 lóbulos. Y además en la ontogenética también es decir, el desarrollo del bebé hasta el anciano, bueno, hasta la edad adulta, hasta los 20 años, porque el cerebro va madurando hasta aproximadamente los 20 años, los lóbulos frontales es lo último que madura. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir, porque todos los que habéis hecho psicología habréis escuchado siempre que lóbulos frontales es lo mismo que función ejecutiva o van de la mano, pero esto no es del todo cierto. Hoy día las técnicas de neuroimagen y los últimos estudios nos están poniendo la pista de que no solo las funciones frontales, las estructuras cerebrales frontales son las que nos ayudan a tener una adecuada función ejecutiva, sino que también hay muchas áreas posteriores. Para eso he traído una imagen de mi último artículo que se ha publicado recientemente en la revista Brain Topography, donde vimos que el precuneus, zonas parietales, el giro supramarginal, estaban, incluso el parietal lateral inferior, estaba muy implicado en el control del cambio. Esto se vio en un estudio de magnetoencefalografía. Y esto es importante, lo saco porque es importante entender que a lo mejor esas estructuras más posteriores que los niños no llegan a madurar adecuadamente pueden ser la causa del fracaso en los déficits ejecutivos.
Hay muy poquitos estudios que pongan en relación el TAM y la función ejecutiva directamente. Podemos pensar de dos maneras. Como hay una pobre organización visoespacial y además no son buenos en la resolución de problemas que no son verbales, podemos entender que hay un déficit ejecutivo. O hay otro modelo, que es el modelo de David Broitman, que dice que es que hay varios subtipos de TAM. Que no todos los chicos TAM tienen dificultades académicas y ejecutivas, por ejemplo, y que hay que entenderlo pues como entendemos el trastorno de déficit de atención, que puede cursar con impulsividad e hiperactividad o no, o de forma aislada o de las dos o en conjunto. Y entonces esa mezcla de dificultades sociales, visuales, espaciales, ejecutivas y académicas conformarían diferentes tipos diferentes manifestaciones del TAM. Hay varios estudios, los pongo ahí, y lo que sale, lo que es lo más significativo, las conclusiones son que sobre todo los niños TAM tienen dificultades en la memoria de trabajo. Esto es lo más repetido en la literatura, especialmente en la memoria de trabajo visoespacial, en el span visual, y que además tienen dificultad en la flexibilidad y en el cambio de criterio. Pero además, si vemos cuáles son los síntomas del niño TAM a lo largo de su vida, vemos que muchos de ellos lo que hay detrás de eso son las funciones ejecutivas. Si se ve el color, en rojo están las que podríamos entender que está detrás de eso está lo ejecutivo. Entonces vemos cómo se va convirtiendo desde que son pequeñitos, ya empiezan a ver estos niños preescolares que no se adaptan bien a los cambios. Bueno, pues eso puede ya ir diciendo que es que algo pasa en la función ejecutiva, que se va a ir desarrollando, hasta que el joven adulto tiene mucha dificultad, sobre todo cuando resuelven problemas, cuando tienen que iniciar, mantener relaciones sociales. Y como neuropsicólogos nos preguntamos qué pasa en el cerebro, qué es lo que ocurre para tener estos síntomas. Hay unos pocos estudios de neuroimagen. La visión más tradicional ha sido el modelo de la lateralización hemisférica y el compromiso de la materia blanca, que explicaría estas diferencias que vemos tan claras entre los niños TAM del CI manipulativo y el CI verbal. Y entonces se dice que los chicos con TAM tienen tienen más comprometida la materia blanca del hemisferio derecho y el cuerpo calloso. Pero hay unos estudios más recientes, por ejemplo el de 2013, un estudio de volumetría, de resonancia magnética, mostró que el esplenio, que es la parte posterior del cuerpo calloso, está reducido en estos chicos. Las fibras del esplenio están pintadas en color verde, que van a zonas muy posteriores y tienen mucho que ver con lo visoconstructivo, con lo visoespacial. También se vio que estos chicos TAM tenían dinámicas de activación diferentes. Pero recientemente unos compañeros de Granada este año han publicado un estudio en el que dice que no solo la materia blanca está comprometida, sino que también se ha visto, por ejemplo, reducción en una área llamada precunio. El precunio está muy ligado también a la función ejecutiva. Esto es lo que nos enseñan los últimos estudios. Además, otro estudio quiso hacer diferenciación entre la neuroimagen, la anatomía de los chicos con TAM y de trastornos del espectro autista. Vio que en chicos del trastorno del espectro autista tenían la amígdala y hipocampo agrandado, pero esto no sucedía en TAM. Pero sí, ambos tenían reducida la corteza cingulada anterior. Y lo que no hay duda es que la corteza cingulada anterior tiene hoy día un papel muy importante en el control de la atención, en el control ejecutivo y en el procesamiento emocional. Las conclusiones de neuroimagen, no me quiero detener mucho más aquí para pasar a la intervención, es que hay déficit en el hemisferio derecho en la materia blanca, el esplenio está reducido, el precunio también tiene menor volumen y las dinámicas de activación cerebral son diferentes.
si seguimos el principio de Kennard hablaba sobre todo de la lesión cerebral en el niño y decía que una lesión temprana hace que no madure correctamente las zonas que se van a desarrollar posteriormente en el cerebro. Entonces podemos pensar que puede ocurrir algo así, que si no han desarrollado correctamente zonas posteriores, lo que vaya a crecer detrás no puede crecer en la base de algo sano. O también que alguna estructura relevante de la red frontoparietal, que es la que sostiene la atención y la función ejecutiva, si algunos nodos muy importantes de esa red están comprometidos, como por ejemplo el precunio, esa red no va a funcionar correctamente y puede dar sintomatología disejecutiva. Vamos a la intervención. Para la intervención yo voy a presentar el modelo con el que suelo trabajar. Después de la valoración, si el chico o la chica tiene problemas, hay que ver qué problemas atencionales tiene, qué problemas de control cognitivo, de función ejecutiva y de cognición social. Entonces hay que valorarlo minuciosamente, de una forma sensible. Si existen dificultades de atención, hay que empezar por trabajar la atención. Porque sin una atención sólida no se va a poder montar correctamente en la red cerebral el control cognitivo y sin un control cognitivo adecuado no vamos a poder desarrollar las funciones ejecutivas más complejas y sin la función ejecutiva no va a haber cognición social. Entonces yo suelo empezar o recomiendo empezar a construir la casa pues desde los cimientos, desde la atención. Tareas, he traído algunos paradigmas, algunos juegos, algunas herramientas típicas de neuropsicología para entrenar estos procesos. Por ejemplo, para entrenar la atención sostenida, son muy típicas las tareas de cancelación visual o auditiva. Por ejemplo, en una matriz muy grande de números tienes que buscar un número y durante un tiempo determinado, sin perder la atención de ahí, tienes que tachar todas las letras que encuentres. Juegos de atención selectiva, por ejemplo, hay un juego que se llama Dobles, que está en iPad, que está también en papel, y es un juego que entrena exactamente esta atención selectiva. Me tengo que fijar en el estímulo, en las características del estímulo que a mí me interesan e ignorar las que no son importantes. O para animar atención alternante. Por ejemplo, poner una serie de letras y números y el chico tiene que ir diciendo si es una letra, si es una vocal o una consonante, y si es un número, si es par o impar. Todo lo que sea además fomentar la lectura atenta, el seguimiento intencionado de una película, de una conversación, de una explicación, va a fomentar y va a ayudar a que tenga buenos sistemas atencionales. Una vez que la atención esté conseguida, podemos pasar a la intervención en la memoria de trabajo. Según el modelo de Baddeley, la memoria de trabajo está regulada por los recursos atencionales y separamos el bucle fonológico, más relacionado con capacidad del hemisferio izquierdo, de la agenda visoespacial. El bucle fonológico es la capacidad de mantener verbalmente una información activa durante, cuanto más larga, pues mejor más capacidad. Y tiene mucho que ver con el lenguaje. La agenda visoespacial, sin embargo, tiene que ver más con la semántica visual. Esto suele estar mal en los chicos TAN y depende más del hemisferio cerebral derecho. La tarea típica para medir la memoria de trabajo son los dígitos. Voy diciendo unos dígitos en orden, voy ampliando los dígitos que digo hasta ver cuántos dígitos es capaz de saber el niño. Pero para el entrenamiento, para no utilizar la tarea de valoración, podemos hacer deletreo, memorizar fragmentos, textos, un par de versos de un poema, y que eso se quede en su memoria, en el bucle fonológico. Por otra parte, la tarea visoespacial, pues voy a seleccionar unos cubos en un orden y el chico tiene que repetir en el mismo orden, o como hace el juego del Simon, que todos hemos tenido y hemos jugado. Se van encendiendo unas lucecitas con un patrón, con un ritmo y hay que reproducirlo. Eso sería la memoria de trabajo en el spam visual o en la agenda visoespacial.
La memoria de trabajo también podemos separar y entender que hay una parte de codificación y mantenimiento, el paradigma típico el de Sternberg, donde aparecen unas letras que tengo que memorizar y luego a continuación van apareciendo de una en una otras letras. Si aparece una de las letras que yo tengo en mi memoria, tengo que dar un golpe sobre la mesa. Y empezamos con 2 letras, con 3, con 4, con 5, hasta ver dónde llegamos. Y luego los paradigmas de en-back, que es ir recordando los 3 últimos dígitos o letras que salieron, las 2 últimas, si estamos en un 3-back o en un 2-back. Y decir si se repite, cada 3 dígitos, cada 2 dígitos, si se repite la letra. Para la manipulación dentro de la memoria de trabajo, el paradigma típico, la tarea típica es la de letra y número. Se van diciendo unos números, unas letras y números, y el chico tiene que devolverla ordenados primero los números, en el orden natural y creciente, y después las letras en el orden del abecedario. El control inhibitorio. Lo estoy poniendo en el mismo sentido de la intervención. Vamos de la atención a la memoria de trabajo y ahora al control inhibitorio. Es la capacidad para inhibir los estímulos que son irrelevantes o que están automatizados. Y aquí diferenciamos el componente verbal del componente motor. Para ver el componente verbal y un ejemplo os traigo el efecto Stroop. Esta es la tarea que se hace para valorarlo, pero para el entrenamiento existen otras modalidades de Stroop. El niño primero tiene que leer, se cronometra, vemos cuánto tiempo tarda en leer las palabras, luego cuánto tiempo tarda en verbalizar los colores y calculamos la interferencia en una situación donde tiene que decir el color de la tinta y no leer lo que pone. El cerebro, el procesamiento más rápido es el de la lectura, entonces hay que inhibir ese proceso que es más rápido y más automático para decir el color de la tinta de la palabra. O la tarea Go No Go, este tiene que ver con el control inhibitorio motor. Los estímulos Go tienen que estar en un porcentaje, cuando diseñemos una tarea de este tipo, de aproximadamente del 80%. Los No Go, que es donde no voy a hacer, tengo que inhibir, tienen que ser por debajo del 20%. En este caso se le pide que, por ejemplo, de un golpe en la mesa con un lápiz a todas las flechas, menos a las azules que apuntan hacia arriba. Entonces el patrón motor está como muy automatizado, con el mismo ritmo, pero si ve un azul, tiene que inhibir el golpe. Hay juegos de control inhibitorio que los chicos podéis tener en casa, que les van a ayudar, como el Haligali, que es un juego divertido donde solamente hay que pulsar cuando hay 5 frutas del mismo tipo sobre la mesa. Entonces estos chicos que son un poquito impulsivos tienden a pulsar rápidamente incluso cuando no se da la condición. Pero hay un castigo, y es que se lleva todas las cartas y va acumulando cartas y pierde. Otro tipo de juegos son, por ejemplo, a mí me gusta esta aplicación, Brain Wars, que es porque tiene mucho de ejecutivo. Hay dos posibilidades de juego, una es compitiendo y otra es el entrenamiento. En el entrenamiento hay un juego que se llama Maestro de Pasada, donde tienen que tocar en la dirección de la flecha si el entorno de la flecha es azul, pero si el entorno de la flecha es rojo, tienen que tocar en la dirección contraria. Ya veréis como los chicos que van teniendo dificultad en su control inhibitorio motor se van con la flecha roja, le dan en la dirección de lo que es más frecuente, que es la dirección correcta de la flecha azul. La flexibilidad es la capacidad de realizar cambios para optimizar los resultados, porque así nos lo pide el entorno y así lo demanda el entorno. Entonces, para esto lo típico son los paradigmas de clasificación de cartas, y esto viene del juego, del test, el Wisconsin Card Sorting Test, donde los chicos tienen que clasificar las cartas en función del número, del color o de la forma. Y se va cambiando la regla y tienen que inferir la regla cuando ya le vas diciendo no, has cometido un error, tiene que inferir qué regla estás utilizando ahora. Otros juegos de flexibilidad
Por ejemplo, también de la herramienta Brainwash, el Watercast, que se supone que tiene, bueno, la instrucción del juego es que tienen que tocar la carta, tienen que seleccionar la carta que es exactamente igual que la que ponemos, pero si no hay ninguna que sea exactamente igual, tenemos que seleccionar una que no sea igual, que no comparta ni forma ni color. O también otra herramienta es Syncrolab. Syncrolab tiene muchos juegos de funciones ejecutivas, en concreto tiene uno que es el Poker Samurai, que también los chicos tienen que ir cambiando los criterios de clasificación rápidamente y cada pocas repeticiones. Estamos ya en la cima de la pirámide y empezamos a trabajar en la planificación, que es la capacidad para generar objetivos, desarrollar planes de acción y conseguir y elegir el más adecuado. Para esto solemos valorarlo en neuropsicología. Una de las opciones es el test del mapa del zoo. Dice, imagina que vas a visitar un zoo. Tu tarea consiste en planear la ruta para ver los siguientes puntos. Tienes que ir a la casa del elefante, tienes que ir a ver a los leones, a la llama, a la cafetería, pero tienes unas normas. Y hay que ver cómo el chico va planificando su ruta por el zoo. Otros juegos o herramientas que se pueden utilizar en casa para fomentar la planificación, pues es por ejemplo el juego Planta frente a Zombies, que quien tenga niños a lo mejor lo ha visto cómo juegan, es un juego muy divertido y hay que generar mucha estrategia y planificar muy bien qué quieres hacer si quieres pasar el nivel. Y es que los zombies van a entrar en tu casa, pero tú tienes que plantar muy bien, diseñar muy bien qué quieres plantar delante de casa para protegerlo, porque las plantas van a ir matando a los zombies, entonces hay que planificar para conseguir el objetivo. Otros juegos son, por ejemplo, la torre de Hanoi, donde tenés la torre, los discos de la torre A tienen que pasar a la torre C con una regla, y es que solo se pueden ir pasando de uno en uno y ningún disco mayor puede estar encima de uno menor. El razonamiento, para trabajar el razonamiento abstracto se suelen utilizar este tipo de herramientas como las matrices para generar relaciones entre diferentes patrones que tienen que ver mucho con lo visoespacial. Los chicos en principio tienen mucha dificultad con esto, pero van compensando cuando van entrenándolo, van desarrollando, van convirtiendo esto en relaciones verbales, y ahí van compensando las dificultades y a veces terminan con ejecuciones que pueden ser buenas después del entrenamiento. La autorregulación es la capacidad o la disociación que uno tiene entre lo que quiero hacer y lo que realmente hago. Si hay diferencia entre lo que quiero hacer y lo que hago, pues al final no cumplo objetivos, no llevo a cabo las tareas que tenía previstas. Lo que se ha visto en determinados estudios, que personas con problemas de autorregulación mejoran y son muy eficientes si el ambiente le indica y le guía lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esto se vio en un juego diseñaron los autores de este artículo un juego de un hotel donde tenían que tener control de la hora a la que salían los clientes, tenían que tener control de la facturación, de abrir el garaje o no. Y esto, si le daban todas las tareas sin ningún estímulo ambiental que le fuera diciendo qué tocaba hacer en cada momento, era caótico, no conseguían hacer la tarea, pero sí el ambiente les guiaba. Para eso hay un juego que se puede utilizar con los chicos, un juego de iPad que consiste en que eres el dependiente de una hamburguesería, y entonces tienes que estar pendiente de que la hamburguesa no se te queme, ni el pan, que el cliente lo atienda, que cuando pone el refresco en la máquina para que se llene no goce y no. Entonces, pues toda estrategia de todos estos juegos están muy bien para entrenar la autorregulación. Y además hay otros sistemas de alarmas, como hay un reloj que se llama el Octopus Watch,
que le va diciendo, los padres pueden programar las diferentes tareas que tienen que hacer y van teniendo una alarma o le vibra cada vez que tiene que iniciar o llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, es la hora de sacar a pasear al perro, o es la hora de la ducha, o es la hora de empezar los deberes, o la hora de terminar los deberes. Por último, cuando todo lo demás esté conseguido, es la hora de trabajar la cognición social. Aquí hay bastante techo y limitación con los chicos de TAM, porque aunque todo esto lo aprenden semánticamente, le entrenan en distintas circunstancias y aprenden qué significa esta metáfora, aprenden qué significa este doble sentido, pero la verdad es que las relaciones sociales están llenas de elementos inesperados, de situaciones que no se prevén, y en el momento que algo cambia les descoloca mucho y ya no saben reconocerlo. Esto se puede trabajar a través de 2 libros que se llaman En la mente. El uno es de un nivel de dificultad menor que el 2, y hay determinadas viñetas en las que se le pregunta a los niños: oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué infiere? ¿Qué representa? Y si no, ya cuando son más adolescentes, yo suelo trabajarlo a través de fragmentos de vídeos, pues de series, por ejemplo, ¿no? Este es un fragmento de la serie de Big Bang Theory, y entonces hay mucho uso de la ironía. Utilizo estos vídeos para luego, después de visualizarlos, preguntar: ¿qué te ha parecido la actitud del personaje? ¿Su actitud responde a lo que está diciendo? ¿Cuál crees que es su estado de ánimo más aproximado? ¿Por qué el otro personaje le pregunta? ¿Cuál crees que es su intención? En este caso era pues vacilar o bromear. Y esto se puede entrenar, así igual que se entrena pues, con estos pequeños fragmentos: la mentira intencionada, la piadosa, la ironía, las expresiones faciales, las meteduras de pata, la vergüenza ajena, los malentendidos, los pasos de la tristeza a la ira, los dobles sentidos, las metáforas, la arrogancia, la culpa, etcétera, porque las interacciones sociales están llenas de palabras que no son literales y de contenido no literal. La mejora es posible, y ya traigo unos resultados muy breves de cómo se puede comportar o cómo una valoración objetiva de esta es una chica TAM que tenía muchísimas dificultades de atención. Esto es la prueba aula de Nexplora, y todo lo que es amarillo, naranja, rojo indica que se aleja de la normalidad. Empezamos con los niveles de atención, excepto las comisiones, todo estaba mal. Cuando se va entrenando, la atención responde muy bien al entrenamiento y ha mejorado notablemente. También en cuanto a los razonamientos perceptivos y la memoria de trabajo, con el entrenamiento también se consiguen buenos resultados, incluso donde teníamos un CI muy límite, conseguir que esté en unos valores medios. Y la flexibilidad cognitiva y la inhibición también mejora con el entrenamiento. Todavía no estamos en niveles de normalidad, pero estamos muy cerquita. Nada más. He ido muy rápido. Acabamos ya casi en estos 5 minutos, son 5 minutillos que tenemos la suerte de presentar a la doctora Mercedes Navío, que es la directora de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, con una trayectoria en muchos ámbitos espectacular, aunque apenas lo reconozca en ningún sitio o no le guste, que también ha llegado en su momento al frente del departamento totalmente necesario dentro de la Comunidad de Madrid, y bueno, el trabajo que hace no solo en la dirección de esa oficina, sino también en la sensibilización y en hacer visible a las personas con enfermedad mental, con diferentes columnas como en El País y algún artículo que publica constantemente, su preocupación intensa también por el suicidio, del que apenas hablamos casi nadie, pues también ella intenta dar voz a
esas personas y a esa realidad, y creo que le debemos mucho en esa parte y en otros muchos ámbitos, en la coordinación y en la gestión, que es ahora en donde está, sin olvidar la clínica, que también es importante. Pero bueno, pues sin más, la palabra tiene la palabra Mercedes Navidad. Gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por tu generosa presentación. Yo vengo fundamentalmente a acompañaros en el cierre de esta jornada y desde luego a no extenderlo ni un minuto más del necesario, porque imagino que a estas alturas de la misma habéis aprendido mucho, habéis departido mucho, habéis discutido, os habéis enriquecido y sin duda habrá sido una oportunidad para el descubrimiento y para el encuentro. Y mi presencia aquí tiene que ver fundamentalmente con el tender la mano y con el cierre a la apertura que hizo, si me equivoco, corrígeme, Alberto, el consejero de Educación, amigo director general. En el ámbito que a mí corresponde, en salud mental y desde la gestión en los aspectos más sanitarios, lo único que querría deciros a estas alturas ya de jornada es que tenéis nuestra mano tendida. Sabemos más que de sobra que el ámbito esencial y el que probablemente haya estado más presente a lo largo de las jornadas en los aspectos que tienen que ver con la dificultad en el aprendizaje que ha dado nombre a este primer congreso, es un ámbito compartido, aunque desde luego en educación haya un escenario absolutamente esencial. Pero la responsabilidad de las administraciones públicas, de todo tipo, autonómicas y a nivel nacional, tiene que ver con dar una respuesta a la sociedad articulada, y vosotros en el congreso que hoy os reúne sois parte de ella, y nosotros desde el ámbito sanitario, allá donde haya una persona, en este caso en su mayoría un menor con necesidades, y estas sean subsidiarias de ser coordinadamente con educación atendidas, pues allí habremos de estar. Jornadas como estas nos clarifican el camino y nos ayudan a profundizar en él. Ya digo, yo soy un mero instrumento del objetivo fundamental que tenían esas jornadas, este congreso. Me atrevo a dar ya la enhorabuena definitiva a los organizadores, a ratificar lo que seguro ha sido, como digo, un paso imprescindible, y no solo uno, sino el primero, y finalizar al lado, creo que el reconocimiento que se va a hacer a continuación, afirmando algo que puede resultar una obviedad, pero que yo creo que es muy importante a la hora de acometer cualquier objetivo, y este, que es un objetivo noble, con más razón. Nada se ha finalizado que no se haya empezado, nada que no haya tenido un primer paso y un primer encuentro. Y este ha sido el primero, espero que el primero de muchos y muy exitosos, de manera que os doy la enhorabuena a los organizadores y os agradezco la posibilidad y el privilegio de poder haberos acompañado en el cierre de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, aunque no me toca ahora, pero quiero agradecer a todas las personas que hoy nos habéis acompañado, a los socios, por supuesto, el apoyo que dais desde donde estáis, a los que no han podido venir, pero de alguna manera también están con nosotros hoy aquí, a nuestros fantásticos ponentes, que es que, vamos, no ha quedado, creo, mucha duda hoy que aclarar. Habéis abarcado, por lo que decía un poco Mercedes, desde varios frentes, ¿no? Tanto el educativo como el sanitario, a los que os habéis desplazado también de otras administraciones, de otras comunidades. Y bueno, y ahora es otro agradecimiento en sí,
el que la asociación queremos dar a 2 personas que han caminado con nosotros desde los comienzos, que son excepcionales. Es que no me salen ahora mismo ni las palabras. Y bueno, no está relacionada. Bueno, me toca a mí como vicepresidente asumir las funciones de la presidenta. Bueno, te da las gracias a 2 personas que efectivamente desde que empezamos a andar, mejor dicho, desde que Silvia empezó a andar, porque es la que realmente empezó con otro grupo de padres de aquí de Madrid a dar los primeros pasos a la asociación, les ha apoyado mucho. Son 2 personas que han apoyado mucho a la asociación y evidentemente de alguna forma teníamos que hacer un agradecimiento público a ellos. Esto me vais a perdonar aquí, un poco son dos varones, pero las circunstancias lo han hecho así, son 2 personas que tienen mucha valía como personas y como profesionales. Entonces decidimos que menos que en este momento hacerlos socios de honor de la Asociación TAE España. Bueno, yo digo el nombre y las personas subo arriba. Porque realmente sí que soy sobrino, nosotros. David González Muñoz. Por su compromiso, dedicación y apoyo a las personas con TAP y sus familias. Madrid, voy a ser muy breve, pero bueno, simplemente destacar, lógicamente es un honor y un privilegio que te hagan este reconocimiento, porque realmente, y eso creo que es algo que compartimos todos los profesionales, los que trabajamos en esto, por dinero difícilmente estamos aquí, porque ya os voy a contar. Entonces, el que las familias de los chicos con dificultades, con un trastorno, en este caso el TAM, te reconozcan tu trabajo, pues es algo que lógicamente satisface. En mi caso puedo contar incluso cuando empecé a escribir el libro, empecé en un verano, me quité la mitad del libro en 2 meses de verano. Digo, esto está chupado, en septiembre ya está enviado al editorial, pero llegó el mes de septiembre y no estaba terminado, y luego el trabajar a fines de semana, a ratos sueltos, reconozco que muchas veces me mando a tomar por saco el libro porque hasta esto ya me tiene que no me deja ni vivir. ¿Qué es lo que me ayudó a continuar, que ese libro pudiera ser de ayuda, en definitiva, para los chavales? Pues pensar en los padres, pensar en los profesores y en que pudiera ser un instrumento de ayuda. Creo que es algo que todos los profesionales que trabajamos en esto nos mueve, es lo que en definitiva nos mueve. Bueno, pues que lo reconozcan es un placer, así que os lo agradezco y os animo a continuar en este primer paso, que espero sea de gracias. Bueno, esta persona es Alberto Gutiérrez Pozuelo. Igual que antes, por su labor social, compromiso y apoyo a las personas con TAE y sus familias. Bueno, gracias. Yo ya también voy a ser breve porque ya llevo casi todo el día por aquí a ratos. Y para mí, efectivamente, como decía David, es un orgullo y un privilegio recibir esto, pero bueno,
recibir esto y recibir un WhatsApp cada mañana de Silvia también lo es, durante 2 meses para ver cómo organizábamos esto y pues eso te hace seguir trabajando a favor de las personas y de las familias que lo necesitan de un modo u otro. Nadie está hecho de una pasta especial, pues yo al menos lo que intento es ayudar en mi parcela y en lo que puedo y es por lo que me levanto cada día y me dedico y dedico mi esfuerzo, ¿vale? Para mí es importante contar con muchísimos amigos y amigas que hoy han ido pasando por aquí, porque yo solo no voy a construir absolutamente nada, sino que todos juntos tenemos que sumar en beneficio de las personas que más lo necesitan. Gracias a todos, gracias a vosotros por seguir sumando, porque como digo, pues todos tenemos esa parte de corresponsabilidad. Entonces, mil gracias, feliz fin de semana y que disfrutéis mucho. Me decía Silvia que, bueno, me recordaba ella, que también esta labor no podemos dejar ni abandonar de mencionar a Samaria Social y a Fundación Inclusive, que, bueno, que van de la mano con Alberto, ¿no? Y en cierto modo también son, bueno, fruto de todo esto que está aquí, porque sin el trabajo de ellos, sin sus voluntarios de Fundación Inclusive y la labor de Samaria Social no podemos estar aquí. Sí, ya aprovecho también para dar las gracias a Fundación 11 y no sé si me voy a dar de alguien. También Alguacil y bueno, también a las personas que han colaborado, Santiago Cerveza, con cuidado, material escolar, Fundación Inclusive, Semana Social, Fundación 11, que son un poco que gracias a ellos pues esto se ha hecho realidad y nada más. Y tenemos una cervecita ahí para refrescar.